Krishna, bienvenidos, soy Chitragas. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro encuentro dedicado al abordaje del panorama del Bhagavad Gita tal como es. Estamos iniciando el análisis del capítulo quinto, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, y vamos a analizar la sección que va desde el texto 1 al texto 6. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires que están organizando estos programas. En segundo lugar, quiero agradecer a los oradores previos, a Prabhu Devakinandana, a Madre Mitravinda. Y lo que vamos a intentar establecer al analizar esta sección primera del capítulo quinto es ver la conexión que la misma tiene con el capítulo anterior del Bhagavad Gita, el número 4. En el capítulo número 4, Krishna expone ante Arjuna una gran cantidad de aspectos. Entre ellos pone mucho énfasis en el conocimiento y también en la renunciación. Cuando en el capítulo 4 Krishna aborda la temática del conocimiento, lo hace desde el análisis de diferentes variables. Por un lado, Krishna explica la manera en que el conocimiento védico, el conocimiento del Bhagavad Gita fue transmitido por él a Vivasvan, y luego cómo este conocimiento fue a su vez descendiendo a través de los reyes santos. Krishna, en relación con el conocimiento, explica los aspectos fundamentales de su naturaleza y de su misión dentro de este mundo material. Y también Krishna habla de la importancia de los beneficios que obtiene aquel que consigue el conocimiento respecto de los temas anteriores. Y también Krishna, entre todo lo que expone Arjuna, es no solamente la importancia del conocimiento, también de la renunciación y de la acción basada en el conocimiento en el contexto del capítulo 4. Es decir, Krishna dice que en base a ese conocimiento perfecto acerca de su naturaleza trascendental que los grandes sabios han comprendido desde tiempo inmemorial, Arjuna, equipado con ese conocimiento, debía cumplir su deber como guerrero. Esto nos lleva a que se genere una problemática en la mente de Arjuna. Evidentemente Arjuna es un compañero constante de Krishna, y sin embargo Arjuna hizo el papel de un alma condicionada para que Krishna pueda explicar el Bhagavad Gita ante nosotros, y todas las instrucciones anteriores lo llevan a Arjuna a una suerte de perplejidad. ¿Por qué? Porque él no veía cómo podía existir una compatibilidad entre la renunciación y el trabajo. Es decir, entre buscar trascender los resultados fruitivos, buscar trascender eso que genera reacciones materiales y que como consecuencia nos encadena. ¿Cómo era posible compatibilizar eso con la acción práctica? ¿Cómo era posible compatibilizar eso con el hecho de que él como guerrero pudiese combatir y a la vez estar situado en un plano trascendental? Entonces, en el 1 del capítulo 5, Arjuna plantea la siguiente cuestión. Oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de estas dos cosas es más beneficiosa? Entonces, esta pregunta de Arjuna de alguna manera pone en evidencia la perplejidad en la que se encontraba este guerrero, el cual por un lado en el capítulo 4 Krishna le había aconsejado que se sitúe en el plano del conocimiento, que actúe en el plano del conocimiento, que renuncie, no veía como era el hecho de que él, como guerrero y de su cuadriga, tuviese que combatir en la batalla de Kurukshetra. Entonces, con esta pregunta Arjuna le está pidiendo a Krishna que aclare filosóficamente la situación. Entonces, a partir de este texto, ¿qué podemos inferir? Número uno, que cualquier contacto que tengamos con la vida espiritual, cualquier contacto que tengamos con el Bhakti Yoga siempre es beneficioso. Si uno simplemente es un transeúnte que va por la calle y se encuentra con un grupo de Vaishnavas que están haciendo Harinam y cantando los santos nombres, mismo aunque uno no entienda a qué movimiento pertenecen esos Vaishnavas, mismo aunque uno no entienda el lenguaje sánscrito del mantra,
Si tan solo uno va por la calle y escucha a los Vaishnavas en Harinam cantar el santo nombre, evidentemente uno recibe un beneficio por entrar en contacto con este proceso espiritual. Pero una vida espiritual avanzada, una vida espiritual profunda, una vida espiritual progresiva, requiere de un nivel de conciencia también avanzado y también elevado. Entonces, esta pregunta de Arjuna lo que nos está indicando es que en el proceso de conciencia de Krishna es necesaria una comprensión. Es decir, los practicantes serios de este proceso de conciencia de Krishna deben comprender claramente cuál es nuestra filosofía y cuáles son nuestras prácticas como adeptos del Vaishnavismo. Es decir, en general, ISKCON hace más de 50 años que se está desarrollando en Occidente y los miembros de ISKCON en general, porque hay excepciones, no venimos de familias Vaishnavas, sino que somos personas educadas dentro del marco de la cultura occidental y corremos el riesgo de interpretar este proceso a partir del conocimiento previo que tenemos de nuestra cultura. Tenemos el riesgo de alguna manera poner nuestros sesgos culturales como patrones a partir de los cuales comprender una actividad trascendental como es el Vaishnavismo, y eso puede producir ciertos problemas. Entonces, el punto es que Arjuna pregunta a Krishna porque requiere de una aclaración, y del mismo modo nosotros no podemos practicar conciencia de Krishna de manera irreflexiva. También nosotros requerimos comprender la naturaleza profunda de la filosofía Vaishnava y tenemos que comprender la naturaleza profunda de nuestras prácticas, de nuestro sadhana. Esto es así, sobre todo en el contexto del Bhagavad Gita, porque como Srila Prabhupada dice, el fundador y acharya de ISKCON, más de una vez en los significados, el Bhagavad Gita es una obra que está dirigida a las almas condicionadas. Entonces, en el mundo espiritual, las almas liberadas, y sobre todo en Goloka Vrindavan, no necesitan tener ningún conocimiento reverencial acerca de Dios. Para los habitantes de Goloka Vrindavan, Krishna es el mejor de todos los amos, el mejor de todos los amigos, el mejor de todos los hijos, el mejor de todos los amantes, y con eso para ellos alcanza, porque su devoción es espontánea, su amor es directamente puro, y no hay confusión o no hay una actitud de reverencialidad entre el adorador y el adorado, entre el devoto y Krishna, porque lo único que impera es el amor. Pero para los que somos almas condicionadas, para los que estamos en el mundo material y para aquellos que queremos trascender los condicionamientos materiales, es necesario preguntar como hizo Arjuna. ¿Por qué? Porque es necesario comprender. Tenemos que comprender los fundamentos filosóficos del Vaishnavismo y tenemos que comprender también cuáles son las características particulares de las prácticas, de las actividades que debe llevar a cabo un Vaishnava. Y en ese sentido, como decíamos previamente, las preguntas de Arjuna nos están indicando que en ISKCON no hay que asumir una postura ciega de obediencia, no hay que asumir una postura fanática en cuanto a seguir un proceso que no se entiende. La pregunta de Arjuna es como una especie de inspiración para nosotros, es un generador de entusiasmo para buscar una comprensión, un análisis y comprender la fundamentación de los aspectos teóricos y prácticos de este movimiento Vaishnava que Srila Prabhupada trajo a Occidente. Y si queremos comprender, necesitamos preguntar, pero también tenemos que ser inteligentes en cuanto a quién preguntamos. Es decir, que tenemos que comprender la importancia de plantear nuestros interrogantes a personas que sean autoridades dentro del proceso del Bhakti Yoga. Tenemos que plantear nuestros interrogantes a aquellos que están bien situados en cuanto al conocimiento de nuestra filosofía y en cuanto a la práctica del sadhana. No solamente es importante el profundizar, el análisis, el preguntar, sino que también tenemos que tener la inteligencia para inquirir de la persona indicada,
de aquel que es autoridad dentro de nuestro movimiento. Y esto es necesario para evitar que hayan desviaciones dentro del Vaishnavismo. Esto es importante para evitar que haya desviaciones dentro de ISKCON, ya que el peor de todos los enemigos, o uno de los peores de todos los enemigos, es la ignorancia, que da lugar al fanatismo, lo cual arruina cualquier tipo de movimiento espiritual y arruina también cualquier tipo de práctica personal, incluso de una filosofía genuina. En el texto 2 del capítulo 5, Krishna responde a Arjuna: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor. Vemos que las enseñanzas del capítulo 4 del Bhagavad Gita generan ciertas dudas en Arjuna. Vemos que Arjuna tiene la confianza para preguntar a Krishna, asumiendo que Krishna es la autoridad competente en cuanto al conocimiento védico, y Krishna responde los interrogantes de Arjuna. Entonces, en el significado de este texto se establecen ciertas cuestiones que son importantes tomar en cuenta. Arjuna como guerrero tenía que estar activo, tenía que combatir. Y nosotros, aunque no seamos guerreros, también tenemos actividades que ejecutar, tenemos trabajos que ejecutar y de alguna manera tenemos que desarrollar ciertas acciones que se esperan de nosotros como hijos, como padres, como amigos, como esposos, como trabajadores y todo lo demás. Entonces, independientemente de la acción que estemos ejecutando, cuando la intención de nuestra acción es complacer los sentidos materiales, la consecuencia es que la reacción a esa acción material nos va a encadenar al ciclo del nacimiento y la muerte, al proceso de nacer, enfermar, envejecer y morir. Sin embargo, el conocimiento trascendental, como vimos en el capítulo 4, nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero Srila Prabhupada, en el significado del texto 2 del capítulo 5, explica algo muy importante. Y es que no nos va a liberar de nacer, de enfermar, de envejecer y de morir el conocimiento espiritual teórico. Es decir, que uno, si busca perfeccionarse espiritualmente, además del conocimiento espiritual teórico, de la diferencia entre el cuerpo y el alma, uno como practicante sincero de Bhakti Yoga debe situarse en la posición del alma. Es decir, el proceso del servicio devocional no es una especulación mental abstracta, donde lógicamente digo esto es y esto no es, entonces la materia no es espíritu y el espíritu no es materia. El conocimiento teórico acerca de nuestra naturaleza divina no nos va a liberar del ciclo del nacimiento y la muerte, sino que, como explica nuestro Acharya, en la conducta práctica, en el trabajo diario, en nuestras acciones cotidianas, tenemos que situarnos en el plano del alma, tenemos que situarnos en el plano espiritual si es que queremos alcanzar la máxima perfección. Y cuando nos dedicamos al servicio devocional de oír acerca de Krishna, cantar el santo nombre de Krishna, recordar las glorias de Krishna, ese servicio devocional, cuando es puro, es trascendental y por lo tanto no genera reacciones kármicas, no genera consecuencias materiales. El servicio devocional puro no nos ata a tener que nacer, enfermar, envejecer y morir reiteradas veces en el mundo material, sino que el servicio devocional, aunque en su naturaleza está la acción, aunque por sus propias características el servicio devocional implica llevar a cabo ciertas actividades, y una persona un tanto limitada filosóficamente diría, bueno, pero si el servicio devocional implica acciones, las acciones traen reacciones y las reacciones traen reencarnación. En cambio, en el servicio devocional, todas las acciones que ejecutamos, como son acciones para Krishna, entonces son causa de liberación. Y este punto es muy importante. Por eso es que el servicio devocional, aunque implique actuar, aunque implique cuando estamos en el templo cocinar para Krishna, o adorar la deidad de Krishna, o cantar el santo nombre de Krishna,
o limpiar el templo de Krishna, o distribuir libros que hablan acerca de Krishna, o dar clases, o dar cursos, o administrar un templo, o todas las actividades que uno debe ejecutar dentro del templo y también dentro de su hogar a modo de servicio devocional, esas actividades, aunque son acciones, son muy superiores a la renuncia que practica el Mayavadi, porque el servicio devocional no nos condiciona, sino que nos libera. Completa renunciación implica entender quién es el propietario de todo. Uno no puede renunciar a lo que nunca fue suyo. En el servicio devocional comprendemos que la causa de todo es Krishna y que por lo tanto el propietario de todo es Krishna. Y eso nos lleva al plano de la auténtica renunciación, porque como tenemos esa conciencia o estamos buscando cultivar esa conciencia, todo lo que hacemos lo hacemos poniendo a Krishna en el centro. Y solamente así hay purificación del corazón y también verdadera liberación. En el texto 3 del capítulo 5, Krishna dice: aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esa persona liberada de toda clase de dualidades supera el cautiverio material y se libera por completo. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada destaca algo muy importante, que es el concepto de identidad. Es decir, el Vaishnava entiende que no es el cuerpo material, el Vaishnava entiende que es un alma espiritual, que es parte eterna de Krishna y que es eterno sirviente del sirviente de Krishna. Cuando hablamos de Krishna hacemos referencia al Señor Supremo, a la suprema verdad absoluta, a la fuente de la cual emanan los mundos materiales y espirituales. Entonces, en cuanto a la identidad, un Vaishnava entiende que es una parte y que Krishna es el todo. Y en ese sentido somos uno con Krishna, aunque no uno en todo sentido. Es decir, dentro de la filosofía Vaishnava, al hablar de la identidad, decimos que somos uno y diferente de Krishna a la vez. Si nosotros fuésemos totalmente idénticos a Krishna, entonces la energía ilusoria no podría capturarnos. Si nosotros fuésemos totalmente uno con Krishna, no naceríamos en un cuerpo material, no enfermaríamos, no envejeceríamos, ni tampoco moriríamos. Y aunque somos uno con Krishna en cuanto a el aspecto cualitativo, no somos uno con Krishna en sentido cuantitativo, porque Krishna nunca puede caer bajo dominio de la energía ilusoria. Es decir, comprender nuestra identidad, comprender la identidad de Krishna y cultivar mediante el servicio devocional esa relación eterna que nos une a Krishna, hace que en la mente y en la inteligencia de un Vaishnava realmente avanzado no haya dualidades. Es decir, un Vaishnava verdaderamente avanzado no se siente intimidado por ninguna situación material adversa, ni por el frío, ni por el calor, ni por la ganancia, ni por la pérdida, ni por la victoria, ni por la derrota, ni por la alegría, ni por la tristeza. Cuando realmente un Vaishnava auténticamente avanzado comprende su identidad como ser espiritual y entiende la identidad de Krishna como ser supremo, y mediante no una filosofía abstracta, teórica o meramente especulativa, sino que cuando un Vaishnava, mediante su actividad práctica, mediante su trabajo y sus acciones, pone a Krishna en el centro de todo y lo sirve con conocimiento y devoción, deja de estar afectado por las dualidades del mundo material, como el nacimiento, la muerte y todo lo que se explicó previamente. Además, cuando uno realmente entiende su identidad, la identidad de Krishna, y en la práctica, mediante acciones concretas, uno escucha, uno canta, uno recuerda a Krishna, uno ofrece alimento a Krishna, uno pone a Krishna como el centro de su existencia, entonces uno se vuelve autosatisfecho. Y este punto es muy importante. En el mundo material estamos siendo constantemente bombardeados con diferentes tipos de demandas. La familia nos impone demandas, la sociedad nos impone demandas, la moda nos impone demandas, los medios masivos de comunicación
nos imponen demandas, el sistema político nos impone demandas, el sistema económico nos impone demandas. Y si uno no es avanzado espiritualmente, uno siempre vive insatisfecho con quien es, insatisfecho con lo que tiene, insatisfecho con su posición. Uno está siempre sumido en ansiedades materiales porque parece que nada alcanza, que nada es suficiente, que nunca estamos en el punto donde todas las demandas con las que cargamos nos dicen que deberíamos estar. Pero cuando uno se sitúa auténticamente en el ser, se vuelve autosatisfecho, porque uno entiende, dado que no soy el cuerpo, dado que soy un alma espiritual, dado que soy parte eterna de Krishna y soy eterno sirviente de Krishna, si estoy en mi vida, en el día a día, en el templo, en mi casa, en el trabajo o en el lugar donde me encuentre, si estoy ocupándome en servicio devocional, entonces logré la perfección. Porque esa es la meta de la vida humana, y no todas las demandas artificiales que el sistema materialista nos quiere imponer. Cuando uno realmente está situado en el ser, uno disfruta de una felicidad interna. Cuando uno está situado auténticamente en el ser, no en un sentido especulativo o abstracto, sino cuando nuestras actividades están centradas en el ser, entonces uno se siente autosatisfecho porque entiende que todas las demandas materiales son artificiales. Uno entiende que todas las demandas materiales tienen relación con el cuerpo, tienen relación con la mente y con las designaciones materiales. Pero quien está situado auténticamente en el ser entiende que no es el cuerpo, entiende que no es la mente ni ningún tipo de designación material. Y por estar ocupado con conocimiento, comprendiendo en profundidad la naturaleza filosófica y la práctica del Vaishnavismo, por estar consagrado de esa manera en las actividades que caracterizan al ser, entonces uno en ese estado está realmente autosatisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos situados en nuestra posición natural, en nuestra posición constitucional como partes del todo. Ese conocimiento es liberador e incluso quien posee ese conocimiento y quien está ocupado de esa manera en las actividades auténticas del ser, no tiene que esperar a la muerte para liberarse, sino que uno se convierte en un Shivan Mukta, un alma liberada en su propio cuerpo, porque su conciencia está absorta en la trascendencia. En el texto cuarto del capítulo 5, Krishna dice: solo los ignorantes hablan del servicio devocional como algo diferente del estudio analítico del mundo material. Aquellos que verdaderamente son eruditos dice que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene el resultado de ambos. Entonces, cuando Krishna dice o utiliza la expresión estudio analítico del mundo material, está haciendo referencia a la filosofía Samkhya, la filosofía analítica, esa filosofía que fue dada a conocer principalmente por un avatar de Krishna, que es Kapiladev, el hijo de Devahuti. Y cuando Krishna en este texto habla del servicio devocional, hace referencia al Karma Yoga, a la acción con conciencia de Krishna. Entonces, nuevamente, acá se está poniendo de manifiesto la inteligencia necesaria y la devoción pura que un devoto debe poner en práctica al momento de hacer servicio devocional. Es decir, hay quienes piensan que la vida espiritual es un proceso puramente basado en fe. Y no se equivocan, aunque tampoco están del todo en lo cierto. La fe, o Shraddha, es sin duda el punto de partida de una vida espiritual progresiva. Pero no podemos quedarnos únicamente en el punto de partida en la vida espiritual, sino que esa fe tiene que ser reforzada, profundizada, mediante el debido discernimiento analítico, mediante el debido discernimiento filosófico. Entonces, una persona fanática puede decir:
Si yo sirvo a Dios, a mí no me importa entender el Bhagavad Gita, no me importa entender el Srimad Bhagavatam, mis solos sentimientos, mis solos impulsos, mis puros instintos me van a decir cómo acercarme a Dios. ¿Y cómo sabemos si nuestros impulsos, instintos o emociones son puros? ¿Cómo podemos distinguir el sentimiento del sentimentalismo? Y ahí es cuando aparece el Samkhya, ahí es cuando aparece la filosofía, ahí es cuando aparece la razón, la lógica, el discernimiento que es necesario en la vida espiritual. Claro, si hablamos de los habitantes de Goloka Vrindavan, los Gopas, las Gopis, Madre Yashoda, ellos no precisan nada de eso. Pero uno que está en el mundo material no es ni una Gopi, ni un Gopa, ni Madre Yashoda, ni Nanda Maharaj. Y uno como alma condicionada tiene que hacerse cargo de su posición y practicar vida espiritual con fe, con amor, pero también con conocimiento filosófico. Es decir, en el significado de este texto 4 del capítulo 5, Prabhupada dice que los estudiantes de la filosofía Samkhya buscan la razón o la raíz del mundo. Es decir, la filosofía Samkhya es una doctrina metafísica, va a la causa primera. Y el practicante del Bhakti Yoga, dice Prabhupada, sirve a dicha raíz. Entonces, por lo tanto, una mentalidad más avanzada en la práctica de la vida espiritual no ve dualidad entre fe y lógica, entre devoción y conocimiento, sino que ve en esos dos procesos complementarios necesarios. Entiende que la razón y la fe, que la filosofía y la devoción deben estar articuladas para llevar a cabo una vida espiritual plena o seria mientras estemos dentro de este mundo material. Ya una vez liberados, ya una vez en Goloka Vrindavan, filosofía, discernimiento lógico, deja de ser necesario. Pero mientras estemos acá, es una herramienta de la que no podemos prescindir. Entonces, Prabhupada dice, con esa mentalidad trascendental que supera cualquier tipo de dualidad, que tanto el Samkhya Yoga como el Bhakti Yoga son complementarios porque para ambos procesos la meta es Vishnu. Y en ese sentido no podemos separar la lógica de la devoción, la filosofía del amor. En el texto 5 del capítulo 5, Krishna dice, aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional, y quien en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel, ve las cosas tal como son. Repetidamente estamos hablando de filosofía, repetidamente estamos hablando de yoga, repetidamente estamos hablando de un vínculo entre el ser individual y el ser supremo. Pero en este significado que da Srila Prabhupada encontramos el esclarecimiento de una problemática filosófica que es muy importante. Dentro de la filosofía occidental contemporánea, se ha pensado que la meta de la filosofía es comprender lógicamente el lenguaje. Y por eso nos encontramos con distintos filósofos que especulan o analizan las características, el alcance, las propiedades del lenguaje, tanto del lenguaje del sentido común como de algún tipo de lenguaje lógico, matemático, más abstracto, que permita eliminar toda subjetividad humana o algo así. Ciertas corrientes filosóficas del siglo XX piensan que la meta de la filosofía es analizar la ciencia, definir qué es la ciencia, la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento común, analizar la metodología tanto de las ciencias formales como de las ciencias fácticas y dentro de las fácticas entre las ciencias naturales y sociales. Hay filósofos dentro del siglo XX que piensan que el ser humano actual está alienado, que carga sobre su mente con falsas necesidades, que lo vuelven un esclavo del sistema económico y que la economía controla la política y que proponen que la meta de la filosofía sea un pensamiento crítico, pero no nos muestran ninguna salida porque son pesimistas, porque creen que los que en otro momento eran concebidos como agentes de cambio, ciertas clases sociales relegadas, hoy ya han perdido su carácter revolucionario porque quieren integrarse dentro del sistema para lograr un mayor nivel de confort, de comodidad y de disfrute material. Y es por eso que aunque proponen una crítica,
terminan en una negatividad, terminan en una imposibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque asumen que el sistema subsume todo tipo de contradicción que le permita tener una salida dialéctica a la situación actual. Entonces, como podemos ver, las filosofías contemporáneas tienen propuestas que son importantes, pero dentro de un alcance relativo. Lo que Srila Prabhupada está explicando en el significado de este texto 5 del capítulo 5 es algo que nos permite pensar el sentido y la función de la filosofía en la actividad, pero no de esa filosofía con F minúscula, sino de la filosofía con mayúscula. Es decir, Srila Prabhupada lo que está explicando acá es que mediante el estudio filosófico no podemos quedarnos únicamente en el análisis del lenguaje, en el análisis de la ciencia o en la búsqueda de un pensamiento crítico, sino que todo eso apunta a algo todavía mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque la meta del estudio filosófico es descubrir la finalidad de la vida. Y con esto Prabhupada está sentando un criterio en materia de pensamiento filosófico. Es decir, la filosofía no puede quedarse en mera contemplación teórica de su objeto de estudio. Una filosofía auténtica, una filosofía comprometida con el perfeccionamiento del ser, debe esclarecer cuál es el sentido de nuestra existencia en este mundo. Una filosofía auténticamente filosófica debe plantearse cuál es la meta más elevada de todas las acciones humanas. Y en el mismo significado, Srila Prabhupada nos explica cuál es esa meta. La meta de toda auténtica filosofía comprometida con el perfeccionamiento del ser es que despertemos nuestra conciencia a la búsqueda de la autorrealización. La búsqueda de la autorrealización se convierte entonces, bajo los parámetros de este texto, en el sentido último de todo esfuerzo humano. Cuando en la vida humana hay una conciencia realmente progresiva, cuando en la vida humana apuntamos a liberar todo nuestro potencial, entonces, con conocimiento y devoción, buscamos alcanzar la máxima autorrealización. En ese sentido, para poder alcanzar la autorrealización, en este capítulo 5, llamado Karma Yoga, el secreto está en que nuestra acción, nuestro trabajo, nuestras actividades pongan a Krishna en el centro. Y eso nos va a permitir lograr la meta de la vida, que es alcanzar la autorrealización. En el próximo texto, que es el 6 del capítulo 5, Krishna va a decir: la mera renuncia a todas las actividades, sin dedicarse al servicio devocional del Señor, no puede hacer que uno se sienta feliz. Pero una persona sensata que está dedicada al servicio devocional puede llegar al Supremo sin demora. En el significado, Srila Prabhupada establece un contrapunto muy interesante entre el modo de pensar y el modo de actuar de los sannyasis, de los miembros de la orden de renuncia. Y es muy interesante el contrapunto que Srila Prabhupada establece entre los sannyasis mayavadis y los sannyasis vaishnavas. Entonces, Prabhupada explica que los sannyasis de la escuela de Shankar, ellos estudian el Vedanta Sutra a partir de los comentarios que hace su propio acharya. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la interpretación que hacen del Vedanta es impersonal, para los mayavadis ese estudio teórico, ese estudio se vuelve árido, se vuelve insípido. Entonces, cansados de esa filosofía especulativa, algunos mayavadis se dedican a estudiar el Srimad Bhagavatam. Pero lamentablemente, como se guían por los comentarios de Shankar, la interpretación que hacen del Bhagavatam es meramente impersonal y por lo tanto imperfecta. Entonces, como dentro de la naturaleza del alma no solamente está la eternidad y el conocimiento, sino la búsqueda de bienaventuranza, como el sannyasi mayavadi no encuentra esa bienaventuranza en el estudio del Vedanta Sutra, como el
Sannyasi Mayavadi no encuentra bienaventuranza en el estudio del Bhagavatam interpretado impersonalmente. Entonces, muchas veces ellos caen de la senda de la autorrealización, caen de la senda de la liberación y se dedican a actividades piadosas, se dedican a actividades filantrópicas, a actividades materiales, a actividades altruistas, es decir, a dar caridad a los pobres, dar comida a los pobres, ayudar en hospitales, a crear algún tipo de fundación para ayudar a víctimas de alguna cuestión del mundo material, lo cual, desde el punto de vista relativo, y eso es mucho mejor que ser una persona egoísta que asume que es el ombligo del mundo y que vive únicamente para su propia gratificación sensorial. Pero ¿qué pasa? Estos sannyasis mayavadis caídos que no encuentran bienaventuranza en el estudio de los comentarios de Shankar, ni que encuentran bienaventuranza en el Bhagavatam, interpretado impersonalmente, caen en el plano de la acción piadosa material. Caen en el plano de beneficiar a los demás. ¿Pero cómo? Simplemente en el plano material. Y Prabhupada nos explicó que si alguien se está ahogando en el océano y nos esforzamos mucho por salvar la ropa de esa persona, pero dejamos que el individuo, el hombre que está dentro de esa ropa, se ahogue, el beneficio que le estamos dando a esa persona realmente no es real desde el punto de vista absoluto. Y aunque la caridad material, la filantropía material, la actividad altruista material es muy superior al simple egoísmo en el cual uno busca todo el beneficio para sí y para nadie más, aún así toda esa filantropía, aún así todo ese altruismo está guiado hacia el cuerpo, está guiado hacia el no ser, no tiene en cuenta la identidad real del otro y no tiene en cuenta el beneficio real que es espiritual, que cada entidad viviente necesita, que se está ahogando dentro de este ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, sin embargo, estos sannyasis mayavadis, después de muchos nacimientos y muertes, después de mucho tiempo de cultivo del conocimiento, los más selectos entre todos ellos pueden alcanzar el plano del Bhakti Yoga o del servicio devocional. En comparación, Srila Prabhupada afirma de los sannyasis Vaishnavas en este mismo significado que también estudian la filosofía Vedanta. Pero el Sannyasi Vaishnava estudia la filosofía Vedanta a partir del comentario natural que el propio autor del Vedanta Sutra hizo de su obra. Por eso es que para los Sannyasis Vaishnavas es fundamental el estudio filosófico del Vedanta, pero a partir del Srimad Bhagavatam, porque Srila Vyasadeva, quien puso por escrito el conocimiento védico, Srila Vyasadeva, quien explicó filosóficamente la esencia del conocimiento védico en su Vedanta Sutra, él a su vez comentó el Vedanta Sutra, luego de haberse encontrado con su maestro espiritual, Sri Narada Muni, en forma del Srimad Bhagavatam. Y por eso es que los sannyasis Vaishnavas cultivan el conocimiento filosófico a partir del comentario natural al Vedanta Sutra, que es el propio Srimad Bhagavatam, también conocido como Bhagavata Purana. Los sannyasis Vaishnavas se ocupan en la práctica, en el servicio devocional, siguiendo las reglas de el Pancharatrika Vidhi. Es decir, además del cultivo filosófico del Srimad Bhagavatam, está la adoración práctica de la deidad, siguiendo el camino establecido por el Narada Pancharatra. De ese modo, en vez de renunciar a las acciones por considerarlas materiales y por miedo al karma, el Sannyasi Vaishnava se dedica a todo tipo de acciones, pero poniendo a Krishna en el centro y comprendiendo que Krishna es el supremo disfrutador de todos los sacrificios y austeridades. Y por eso es que con esa conciencia trascendental, las actividades que lleva a cabo un Sannyasi Vaishnava, aunque son acciones, aunque son actividades, aún así son trascendentales, porque cada acción que una persona ejecuta con dicha conciencia
está sumida en la trascendencia. La trascendencia misma está presente en cada acto de servicio devocional ejecutado por un Vaishnava puro. Entonces, en esa práctica, los Vaishnavas realmente experimentan dicha trascendental. En esa práctica, los Vaishnavas se sitúan en la plataforma del ser y logran la máxima autorrealización y encuentran esa bienaventuranza eterna y plena en conocimiento que el alma ansía por su propia esencia. Es esa perfección, es esa autorrealización que se logra mediante el servicio devocional. Y además de eso, quien se encuentra situado en ese plano, como Srila Prabhupada explica en el significado, tiene garantizada la entrada en el mundo espiritual. Entonces, por estudiar el Srimad Bhagavatam, por adorar la deidad, por dedicarnos a los 9 procesos del Bhakti Yoga, o al menos a uno de ellos, estamos actuando, estamos trabajando, estamos cumpliendo ciertos deberes, pero que no producen reacción material, no nos atan al samsara, no nos mantienen presos dentro del ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, sino que el servicio devocional nos permite experimentar una felicidad espiritual dentro de esta vida, nos permite alcanzar una plataforma de autosatisfacción en esta vida, nos libera de todo tipo de dualidades materiales y además nos garantiza el retorno al mundo espiritual. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga tenemos que liberarnos de las dudas. Las dudas son como demonios. Entonces, tenemos que llevar a cabo el debido proceso intelectual siguiendo el ejemplo de Arjuna para que cuando no comprendemos algún aspecto de nuestra filosofía o cuando no comprendemos algún aspecto de la práctica del Vaishnavismo, podamos acercarnos a la autoridad correspondiente que nos pueda aclarar nuestras dudas. Entonces, es un signo de inteligencia querer aclarar nuestras dudas y es un signo de inteligencia también saber ser selectivos en cuanto a quienes preguntamos. Porque si algún familiar mío tuviese una enfermedad y yo quisiese que se cure y consulto con un abogado, por más que el abogado sea idóneo respecto del derecho, no sabe nada ni de diagnósticos ni de tratamientos médicos. Y en consecuencia, si yo elijo mal la autoridad que va a establecer un tratamiento médico, posiblemente la persona que quiero que se cure no lo va a hacer. Y si la salud material es importante, la salud espiritual lo es mucho más. Y por eso, si tenemos dudas, no podemos preguntarle a cualquiera, sino que tenemos que tener la capacidad intelectual adecuada para comprender quién es la fuente correcta que quiero que resuelva mis interrogantes. Tengo que entender quién es la autoridad adecuada para poder solventar mis interrogantes. ¿Por qué? Porque quiero que el conocimiento que pueda obtener de esa persona sea realmente auténtico. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A evitar el sentimentalismo. Esto nos lleva a evitar el fanatismo. El fanatismo puede arruinar cualquier tipo de movimiento político, económico, cultural y también un conocimiento o también un movimiento de tipo religioso o espiritual. El fanatismo es la muerte de todo lo genuino. Entonces, el fanatismo puede no solamente hacer que se arruine la vida de una persona que forma parte de una institución espiritual, sino que puede hacer que se arruine la experiencia de los practicantes de un proceso. Pero también el fanatismo puede arruinar una institución entera. Entonces, tomemos esta actitud de Arjuna de inquirir, de preguntar, de buscar la autoridad adecuada para evitar que se arruine nuestro movimiento. Como ustedes saben, hay religiones que debido al fanatismo han organizado cruzadas, han cometido matanzas de lo que ellos consideraban herejes, ha existido la Inquisición, hay religiones que han impuesto la fe mediante catecismo violento, conversión o muerte. Prabhupada nos trajo conocimiento trascendental. En ISKCON no podemos cometer ese error, estamos todavía a tiempo de evitarlo, esto en Occidente recién comienza,
ISKCON tiene un poquito más de 50 años. Aceptemos por favor a Srila Prabhupada como nuestro acharya. Aceptemos el legado de los libros de Prabhupada como uno de los más grandes tesoros que pueda tener nuestra institución. Y armados de conocimiento, cortemos ese árbol del fanatismo que frecuentemente se desarrolla en diversas personas religiosas y en diversos movimientos religiosos. Evitemos que ISKCON se vuelva criminal. Evitemos que ISKCON cometa los errores que cometieron otras religiones. Evitemos el fanatismo dentro de ISKCON. Evitemos la ignorancia dentro de ISKCON. Evitemos la violencia que genera el fanatismo y la ignorancia. Estamos a tiempo de no cometer los errores, aprendamos del pasado, no tengamos nunca una inquisición, no tengamos nunca una cruzada, no tengamos nunca conversión violenta, sino que logremos inspirar a los demás por la pureza de nuestro movimiento. Tenemos que inspirar a los demás por la belleza del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Tenemos que inspirar a los demás por lo atractivo que es Krishna y el servicio devocional a Krishna. Nunca con fanatismo, nunca con violencia, nunca con catecismo violento. No, por favor, eso no es para nosotros. Entonces, la meta de ISKCON no es una meta material. Nosotros podemos ver como diversas religiones a través del tiempo, con todo lo que las respetamos, han cometido grandes errores. Muchas religiones han pensado que la meta es lograr aumentar las riquezas de la institución religiosa. Muchas religiones han pensado que la meta de la religión es lograr mayor poder político dentro de la sociedad. Podemos ver cómo en la Edad Media la Iglesia intentaba imponerse para poder nombrar quién iba a ser el emperador, para nombrar a los reyes, para reconocer los casamientos o reconocer los divorcios. Y si bien la Iglesia tiene una historia espiritual muy elevada y muy importante, también está ese otro lado de la religión donde se piensa que la religión es una institución para obtener riqueza material, para obtener poder político, para poder tener influencia sobre personas esclavas de la ignorancia. Eso no tiene que ser así. Arjuna, cuando tenía dudas, preguntaba a Krishna y Krishna le daba el conocimiento correcto. Ese camino tenemos que seguir. Por favor, no caigamos en el fanatismo, en la ignorancia ni en la violencia. La violencia es injustificable. Entonces, comprendamos que la meta de ISKCON es una meta espiritual. ¿Para qué está ISKCON? Fundamentalmente ISKCON tiene una serie de propósitos que podemos resumir en dos. ISKCON, como representante del movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya, tiene que difundir el conocimiento trascendental. E ISKCON tiene que difundir la práctica del amor puro por Krishna. ISKCON no es una institución que tenga como meta lograr enriquecimiento material. ISKCON no es una institución que tenga como meta lograr el poderío político o militar o económico en el mundo material. ISKCON está para algo mucho más elevado, para algo espiritual, para que comprendamos la meta de la vida, para que nos situemos en el ser, para que alcancemos la autorrealización en base al conocimiento filosófico y a la devoción pura por Krishna. Entonces, tenemos que buscar difundir este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu tal como es. Por favor, que este movimiento pierda su pureza. No nos desviemos nunca de los ideales de nuestro acharya, que es Srila Prabhupada. Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitir el Bhakti Yoga en estado puro, en estado trascendental. Esa es la meta de ISKCON. Como podemos ver en el Bhagavad Gita se expresan diferentes procesos de yoga, pero también en el Bhagavad Gita se establecen jerarquías entre esos procesos yógicos. Todos los procesos yógicos que se mencionan en el Gita son procesos auténticos y son procesos válidos en función de la conciencia de cada practicante. Y en ese sentido,
El Jnana Yoga o la comprensión impersonal de la verdad absoluta es muy superior al Karma Kanda, en el cual uno ejecuta rituales para obtener beneficios materiales. Porque el Karma Kanda mantiene con todos sus rituales y ceremonias fruitivas al practicante atado al mundo material. Claro, con cierto grado de placer, pero atado a nacer, enfermar, envejecer y morir. Por eso la búsqueda impersonal de la verdad absoluta es muy superior porque nos libera de ese ciclo del nacimiento y la muerte. Pero aún así esa búsqueda impersonal de la verdad absoluta no es completa. ¿Por qué? Porque ahoga la individualidad del ser y por eso el Bhakti Yoga es superior a la práctica del yoga Mayavadi o impersonalista. Es decir, el impersonalista renuncia a lo material porque lo considera falso. En cambio, el servicio devocional no renuncia a aquello que puede ser empleado activa y conscientemente en el servicio a Krishna. Es decir, en el Bhakti Yoga comprendemos cabalmente nuestra identidad, la identidad de Krishna y la relación que nos une a él. Sabemos que dentro del Bhakti Yoga nuestra filosofía señala que hay una unidad y diferencia simultánea entre Krishna y el alma condicionada. Ambos somos espirituales, ambos somos eternos, pero el alma individual cae presa de la ilusión, queda encarcelada dentro de un cuerpo que nace, enferma, envejece y muere. Sin embargo, Krishna siempre es trascendental. Él es Ajita, es inconquistable. Krishna nunca cae, él es Achyuta, infalible. Y en ese sentido somos uno y diferente de Krishna a la vez. Entonces, el sannyasi impersonalista renuncia a las cosas materiales porque son irreales, porque son falsas, porque son temporales. En cambio, el sannyasi Vaishnava utiliza todo al servicio de Krishna. Es decir, la renuncia más perfecta es la acción con conciencia de Krishna. La renuncia en su grado más alto de evolución es comprender que como Krishna es el origen de todo, como todo es Shakti, como todo es energía de Krishna, todo pertenece a Krishna. Y como Vaishnavas no tenemos que renunciar a nada que pueda ser empleado en el servicio de Krishna con conocimiento y devoción. Entonces, con esa conciencia, un Vaishnava, sea un sannyasi, un vanaprasta, un grihasta o un brahmachari, se sitúa muy por encima de la práctica del karma kanda y también se sitúa muy por encima de la práctica de la filosofía impersonal o mayavada. ¿Por qué? Porque utiliza todo al servicio de Krishna. Cuerpo, mente, palabras, tiempo, acciones, trabajo, recursos, conocimiento, amor, deseo. Centramos todo en Krishna. Y por eso el trabajo con conciencia de Krishna es muy superior a la renunciación artificial del Mayavadi. Cuando trabajamos con conciencia de Krishna, cuando todo lo que hacemos lo hacemos por Krishna, entonces uno está liberado aunque esté dentro del cuerpo material. Uno se encuentra liberado aunque esté dentro del mundo material. Es decir, uno está liberado en la práctica del Bhakti Yoga aunque ejecute acciones. Y por lo tanto, de alguna manera estamos libres de las metas artificiales que nos impone el sistema materialista actual. Cuando uno está situado en la plataforma del servicio devocional puro, entonces estamos libres de las dualidades: frío, calor, alegría, tristeza, pérdida, ganancia, victoria, derrota. En cualquier condición, el Vaishnava puro ocupa siempre su cuerpo, mente y palabras en el proceso del Bhakti Yoga, consciente de su identidad y de su relación con el Señor Supremo. En ese sentido, esa clase de trascendentalista se encuentra siempre satisfecho en su posición trascendental. En ese sentido, uno es realmente feliz en esta vida y además, por practicar Bhakti Yoga con plena conciencia de Krishna, tenemos garantizado nuestro retorno a Goloka Vrindavan, la morada suprema. Muchas gracias. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada.
Voy a chequear si hay alguna pregunta. Entonces, reverencias, Vishvamitra Prabhu, Muktinath Prabhu, Andrés Peloso, Daruka Prabhu, Cam Miguel Ángel, Vanessa Bravo, Yamuna Shivan Halder, Priya Saka Prabhu, reverencias, Emilce Alicioni, Triangulito Escuelita. Bien, Vishvamitra Prabhu hizo un comentario. Cuando hablas de las demandas económicas o políticas, ¿nombrás al sistema materialista? ¿Te referís al capitalismo político-económico, al concepto corporal? ¿Podrías aclarar ese punto? Yo me refiero a cualquier doctrina filosófica, política o económica que no sea consciente de Krishna. O sea, el capitalismo es un sistema que nos impone necesidades artificiales, pero también nos impone necesidades artificiales el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el liberalismo, el fascismo, el nazismo. O sea, cualquier sistema cultural, político y económico que no entienda quiénes somos, quién es Krishna y que no sostenga que la meta de la vida es revivir nuestra relación con Krishna, cualquier sistema de ese tipo nos va a imponer falsas necesidades. Cualquiera. Cualquier sistema político y económico material que no apunte a la autorrealización nos va a mantener cautivos dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Espero, Vishvamitra Prabhu, haber sido claro con esto. Laura Freasa pregunta: ¿fe, discernimiento, razón, lógica, devoción es un proceso escalonado o cómo se va dando simultáneamente? Bueno, mi maestro espiritual explica que si bien eso se presenta en las yastras a veces de manera escalonada, todo es parte de un proceso simultáneo. Este punto es muy importante y sobre todo también va a depender de cada practicante en particular. Hay personas donde predomina más una fe que no requiere de mucha ilustración intelectual. Hay personas que necesitan comprender profundamente la naturaleza del proceso. O sea que básicamente cómo se dan esas etapas o esos pasos va a depender mucho del carácter de cada persona. Pero aún así, nuestra práctica como Vaishnavas, Prabhupada dice que simultáneamente en el servicio devocional verdaderamente avanzado tienen que ir de modo simultáneo el conocimiento filosófico y la devoción, la fe, el amor, ¿sí? O sea, el proceso practicado de manera ideal incluye en simultáneo lógica, razón, discernimiento, comprensión, fundamentación de las ideas y a la vez, evidentemente, no quedarnos en el plano del pensamiento, sino llevar todo ese conocimiento a la práctica, oír, cantar, recordar, adorar, ofrecer oraciones, reverencias y todos los 9 procesos del servicio devocional. Entonces, ese punto es fundamental. Espero haber podido aclarar algo, Laura Freasa. Entonces, Eduardo Pineda también, reverencias, Mahayogeshvara, reverencias, Vishvamitra Prabhu. Bueno, Prabhu, no estoy para sermonear a nadie, por favor, no me quiero poner en esa posición, porque en realidad si estudio los libros de Prabhupada e intento transmitirlos es para que yo pueda también evolucionar espiritualmente. Estoy en el nivel de Kanishta Adhikari y toda esta filosofía a mí me queda grande. Así que yo no estoy sermoneando a nadie de ninguna manera, estoy intentando aplicarme esto a mí mismo, porque tengo todo por aprender todavía. Así que aclaro esa cuestión, Prabhu Vishvamitra. Bueno, también reverencias, Carolina Frank, Andrés Campoli, Cristina Cultiva. Bien, no encuentro ninguna pregunta en la sección de comentarios, así que les agradezco por tolerarme. Sepan que estoy intentando aprender las bases de esta filosofía, estoy intentando practicarla a pesar de todas mis limitaciones. Les pido todos sus mejores deseos para que en algún momento me vuelva un verdadero Vaishnava. Así que gracias por estar acá y gracias por ocuparme en servicio. Son todos muy amables. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos.